Bajo la mirada de Dios, iniciemos este momento de reflexión. He visto cómo el cielo se abre sin aviso, cómo la luz se parte en dos y cae sobre la piedra antigua del Vaticano. No fue solo un relámpago, fue un signo, un recordatorio de que incluso lo más sagrado puede estremecerse. En ese instante, el aire se volvió denso y el silencio más profundo. Sentí que el tiempo se detenía, no por miedo, sino por respeto. El rayo cayó y el eco resonó dentro de mí como una palabra sin voz. Algunos lo llamaron presagio, otros simple coincidencia. Yo lo sentí como una llamada a mirar hacia adentro, a recordar que el poder de Dios no está en la seguridad de los muros, sino en la vulnerabilidad del alma. Ni el mármol más firme ni la cúpula más alta están exentos del temblor. Todo lo creado puede ser tocado por la fuerza del cielo. He aprendido que cuando el cielo habla, no siempre lo hace con suavidad. A veces su lenguaje es la tormenta, no para destruir, sino para despertar. El trueno no es amenaza, es anuncio. Es el sonido del cielo que recuerda al hombre su pequeñez. Y en esa pequeñez, paradójicamente, se esconde la grandeza del espíritu. Aquella noche, el resplandor iluminó la ciudad como si el día hubiera vuelto por un segundo. Y en ese segundo, comprendí que el poder divino no necesita duración. Basta un instante para decirlo todo. El rayo tocó el símbolo de una fe antigua, pero también tocó mi corazón, no como castigo, sino como advertencia amorosa. Nada permanece intacto si no se deja renovar por la gracia. He sentido el temblor en mis manos, no de miedo, sino de asombro, porque el mismo fuego que destruye también purifica. El relámpago no distingue entre piedra y cielo, atraviesa ambos con la misma intensidad. Así también la palabra de Dios corta, hiere, ilumina, y después del estruendo llega el silencio, y en ese silencio se escucha el alma del mundo respirando. El Vaticano bajo ataque, decían algunos, pero no era ataque, era revelación. Porque el templo no es solo edificio, es el corazón humano. Y cuando el rayo cae, cae también sobre nuestras certezas, sobre nuestras seguridades, sobre todo lo que creemos estable. No para reducirlo a ceniza, sino para devolverle su verdad. He visto cómo la lluvia que siguió lavaba los muros. El agua descendía como lágrimas que limpian lo viejo. Y comprendí que la purificación siempre duele un poco. No hay renovación sin desprendimiento, no hay fe sin prueba. Quizá el rayo vino a recordarnos eso, que la iglesia, como el alma, debe morir un poco para volver a vivir. He aprendido que Dios no se oculta detrás de los signos, los habita. Su presencia no está solo en lo sereno, sino también en lo que estremece. Cuando el trueno se alza, el corazón despierta. Cuando la luz rasga el cielo, la conciencia se abre. Y en ese resplandor fugaz se revela lo que olvidamos, que el poder divino no se posee, solo se contempla. Esa noche, la cúpula se llenó de sombras y reflejos. El cobre ardía por un instante bajo la descarga, y luego todo volvió a la calma. Pero la calma no era la misma. Había cambiado el aire, y dentro de mí algo también se había movido. No era miedo, era una forma nueva de humildad. He comprendido que el rayo no destruye el Vaticano, lo bendice a su manera, lo recuerda, le habla como un padre, habla al hijo que ha crecido demasiado confiado. En su fuerza está el mensaje, volver a lo esencial, volver a la oración sencilla, a la caridad silenciosa, a la fe sin ornamentos. A veces, Dios sacude lo que creemos firme para mostrarnos dónde está realmente la raíz. La raíz no está en la piedra, está en el espíritu. Y cuando la piedra tiembla, el espíritu se fortalece. Así ha sido desde el principio.
he sentido que la luz del rayo no solo iluminó los muros, sino también las sombras que todos llevamos dentro. Hay zonas del alma que solo se revelan cuando el cielo se abre con violencia. No para juzgar, sino para sanar. Lo comprendí observando la ciudad después de la tormenta. Todo parecía más limpio, más vivo. Incluso el aire tenía un sabor distinto. El rayo volvió a caer y el corazón del Vaticano se estremeció, pero también se abrió una puerta invisible hacia la esperanza. Porque en cada tormenta, por intensa que sea, hay una semilla de renovación, y esa semilla, si se acoge con fe, florece en silencio. He visto cómo el cielo oscurecido puede volverse promesa, cómo el estruendo que asusta puede transformarse en plegaria. La fe no huye del trueno, lo atraviesa, porque el creyente no teme al fuego cuando sabe que proviene del mismo amor que da la vida. Esa noche, después de que el relámpago partiera el cielo, salí al balcón. El aire olía a ozono y a tierra mojada. Miré hacia la cúpula aún brillante por la lluvia y sentí una paz profunda, no porque entendiera el sentido del signo, sino porque sabía que Dios estaba allí, en el resplandor y en el silencio posterior, sosteniendo todo con su mano invisible. He comprendido que no hay diferencia entre el trueno y la oración, entre la luz que cae y el alma que se entrega. Todo es comunicación, todo es presencia. El cielo habla y el corazón responde. En ese diálogo silencioso se renueva la fe, una y otra vez, como el relámpago que cruza la oscuridad solo para recordarnos que la luz siempre vuelve. Y mientras el último eco se pierde en la distancia, quedo en silencio, respirando el aire limpio después de la tormenta. La piedra sigue en pie, pero más humilde, y el alma también, porque ha aprendido que incluso en el fuego del rayo, Dios sigue siendo amor. He recordado esa noche una y otra vez. El sonido del trueno aún resuena en algún rincón del alma. No era un ruido de destrucción, sino un llamado que atraviesa los siglos, como si el mismo cielo quisiera hablarle a la iglesia, no desde el castigo, sino desde la ternura severa de un Padre que ama. He sentido que el rayo no cayó sobre la piedra, sino sobre el orgullo, sobre las estructuras que olvidaron su fragilidad. El fuego del cielo tocó lo más alto del Vaticano, y por un instante pareció que el mundo entero contenía la respiración. Hubo quienes lo vieron como señal de ira, otros como simple fenómeno. Yo lo vi como un espejo, porque el resplandor que partió el cielo no solo iluminó las cúpulas, sino las sombras del corazón humano. Allí donde la fe se ha vuelto rutina, el rayo despertó el temblor original de lo sagrado. He comprendido que no hay diferencia entre el trueno del cielo y el clamor de la conciencia. Ambos rompen el silencio para revelar lo que estaba dormido. La iglesia, el alma, la humanidad entera necesita de vez en cuando un rayo, no para ser herida, sino para recordar que vive bajo el cielo, que no está sola, que la voz de Dios aún la llama. Esa noche, cuando los muros vibraron, sentí la presencia invisible que atraviesa todo, la misma que estuvo con Moisés en el desierto, con los profetas en el exilio, con los santos que supieron escuchar la voz del viento. No era destrucción, era revelación. Cada chispa en el aire me recordaba que el Espíritu sopla donde quiere y su fuerza no se detiene ante las piedras. He caminado por los pasillos del Vaticano. En los días posteriores, el aire tenía otro peso, como si el eco del relámpago aún se moviera entre las columnas. En ese eco había una enseñanza silenciosa. El poder de la Iglesia no está en su grandeza, sino en su capacidad de arrodillarse. El rayo vino a recordarnos que el templo más alto puede caer si se olvida de la humildad.
He sentido dentro de mí la tensión entre lo humano y lo divino, entre la piedra y el espíritu. La piedra busca permanecer, el espíritu busca moverse. Cuando el rayo cae, las dos realidades se encuentran. La piedra tiembla, el espíritu despierta. Y en ese encuentro nace algo nuevo, algo que no puede ser construido por manos humanas. Recuerdo haber mirado al cielo después de la tormenta. Había un resplandor pálido detrás de las nubes. No era luz solar, era algo más sutil. Parecía que el cielo respiraba. En esa respiración reconocí la presencia de Dios, no como fuerza lejana, sino como vida que sostiene todas las cosas. Entendí que incluso el rayo, con su violencia, obedece a un orden de amor. He aprendido que el fuego del cielo no destruye sin propósito, purifica, revela, enseña. Lo mismo ocurre en el corazón humano. A veces una sacudida, una pérdida, una herida es la forma en que Dios renueva lo que estaba adormecido. He sentido esa renovación en mí mismo. No fue consuelo fácil, fue renacimiento silencioso. Muchos me preguntaron si temí por el Vaticano, por los símbolos, por la historia. Pero no, temí por el alma, porque la piedra se puede reparar, pero el alma necesita conversión. Y comprendí que el verdadero peligro no está fuera, sino dentro. Cuando el corazón deja de escuchar, cuando el alma se acostumbra a la rutina de la fe sin su fuego. El rayo vino para romper esa costra. He sentido que la belleza del relámpago está en su brevedad. Dura un instante pero deja huella. Así también el paso de Dios por la vida. A veces es fugaz, casi imperceptible, pero transforma todo. Lo importante no es retener la luz, sino dejar que nos atraviese. Esa noche, el Vaticano se volvió vulnerable, y en esa vulnerabilidad encontré la verdad más profunda. La Iglesia, como todo lo vivo, necesita temblar para mantenerse despierta. El temblor no es signo de debilidad, sino de vida. Lo que no tiembla está muerto. He visto cómo después de la tormenta la ciudad amaneció más clara. El aire olía a metal y a limpieza. Los pájaros volvían a cantar sobre las estatuas empapadas. Y comprendí que la creación tiene una capacidad infinita de recomenzar. El cielo puede rugir, pero al final siempre regala la calma. Esa es la pedagogía divina. Sacude, purifica y luego consuela. Pensé entonces en el pueblo de Dios, en los millones que miraron aquel relámpago desde lejos, algunos con temor, otros con indiferencia, pero cada uno de ellos fue tocado, de alguna manera, por la fuerza de ese instante, porque los signos de Dios no se quedan en los muros, viajan con el viento, llegan al corazón de quien los necesita. He sentido que el rayo es también símbolo del espíritu. Llega sin aviso, rompe la oscuridad, ilumina lo escondido, y después desaparece, pero deja encendido algo en el alma. Desde esa noche, al rezar ya no busco consuelo, busco verdad. Prefiero la luz que hiere a la oscuridad cómoda. Prefiero el fuego que transforma al aire tibio, que adormece. He aprendido que la fe no es refugio de seguridad, sino camino de temblores. Dios no siempre protege del rayo, a veces lo envía, no para castigar, sino para renovar la confianza. El alma que conoce el trueno aprende a reconocer la voz detrás del ruido, y esa voz es siempre la misma. No temas, estoy aquí. Algunos dicen que el Vaticano fue golpeado, que el signo fue oscuro. Yo lo vi como un gesto de amor, porque solo quien ama verdaderamente se atreve a despertar lo dormido. El fuego del cielo tocó la cúpula y con ella tocó mi corazón. Desde entonces, cada relámpago que cruza el cielo me recuerda la promesa que no se rompe, la de un Dios que sigue hablando, incluso entre los truenos.
He comprendido que no se puede vivir la fe esperando solo la calma. Hay que acoger también la tormenta, porque en ella el alma aprende a confiar sin ver. Cuando el cielo se oscurece y el trueno sacude el aire, la oración se vuelve más pura, más real. Es entonces cuando el corazón se desnuda ante su Creador y dice, sin palabras, haz de mí lo que quieras. Esa noche el Vaticano fue tocado por el fuego del cielo, pero no se quemó. Solo brilló. Brilló con la luz que no pertenece al hombre. Y en ese brillo, el mundo entero pudo recordar que la fe, aunque golpeada, sigue viva, porque el amor de Dios, como el rayo, no se extingue, solo atraviesa, ilumina y sigue su curso, dejando tras de sí una paz que no se explica, pero se siente. He sentido que la memoria del rayo no se borra, queda suspendida en el aire, como una advertencia dulce, como una palabra escrita en la tormenta. Los días pasaron, pero en el alma permanecía un resplandor invisible. A veces, cuando cae la tarde y las campanas marcan la hora, creo escuchar de nuevo aquel trueno lejano, no como amenaza, sino como promesa, como si el cielo quisiera decirnos que el fuego no siempre destruye, también purifica lo que el tiempo había cubierto de polvo. Desde entonces, cada vez que miro la cúpula, veo algo distinto. Ya no la observo como símbolo de poder, sino como un corazón de piedra que late. El rayo la tocó, y su latido se hizo audible para quienes saben escuchar. En ese golpe de luz se escondía una lección. La Iglesia no es invulnerable, ni debe serlo. Su fuerza no proviene de su tamaño, sino de su capacidad de arrodillarse ante el misterio. He comprendido que la gloria de Dios no se manifiesta solo en la belleza del cielo despejado, sino también en la violencia del relámpago, porque incluso en su intensidad, el fuego obedece al amor que lo guía. Ninguna chispa cae fuera de su mirada. Nada se mueve sin su soplo. Cuando entendí esto, dejé de temer al trueno. Empecé a escucharlo como quien escucha el pulso del universo. A veces me preguntan qué sentí aquella noche. No fue miedo, fue asombro. Asombro de saber que incluso el lugar más sólido puede ser tocado, recordado, transformado. El fuego del cielo no eligió la cúpula por azar, eligió el punto más alto, el más visible, el más venerado. Allí donde el hombre mira hacia arriba, el cielo respondió con su propia mirada. Y en ese cruce de luces nació un silencio nuevo, más puro, más verdadero. He aprendido que la tormenta no siempre llega para probar la fe. A veces llega para revelarla. Bajo la lluvia, bajo los truenos, el alma se despoja de sus adornos. Solo queda lo esencial, la confianza. En medio de la oscuridad, uno comprende cuánto necesita la luz, pero también descubre que la luz, sin la oscuridad, no se aprecia. Así actúa Dios, revela su rostro no en la seguridad, sino en el temblor. El Vaticano, después del rayo, se sintió más humano. Las piedras, aún húmedas, parecían respirar. Había una fragilidad en el aire, una dulzura extraña, como si el cielo hubiera tocado con delicadeza una herida antigua. Y entendí que la Iglesia no está llamada a ser inmóvil, sino a dejarse conmover, porque solo lo que se deja conmover puede amar de verdad. He caminado muchas veces por los jardines después de la tormenta. El suelo conserva un olor metálico, el aroma de algo recién purificado. En cada hoja, una gota reflejaba la luz de un amanecer limpio. En esos reflejos encontré el rostro de Dios, silencioso, paciente, contento de haber hablado sin palabras, porque el lenguaje del cielo no se traduce, se contempla. Pensé en Pedro, en la roca sobre la que se edificó la fe, y comprendí que incluso la roca necesita recordar que sin la lluvia se vuelve árida. El rayo fue la lluvia de fuego que despierta la memoria.
no para destruir la casa, sino para recordarle que su cimiento es más profundo que cualquier muro. He sentido que el verdadero ataque no viene del cielo, sino del olvido. El olvido de lo esencial, el descuido del espíritu, la costumbre de hablar de Dios sin escucharlo. Tal vez por eso el cielo interviene de vez en cuando, no con palabras, sino con luz. Esa luz no juzga, solo señala lo que debe renacer. A veces pienso que el rayo fue oración, una oración del cielo hacia la tierra, un gesto vertical de amor que rompe la distancia. En esa descarga se tocó la frontera entre lo visible y lo invisible, y en ese contacto algo se encendió dentro de todos. No lo notamos de inmediato, pero el alma sabe cuándo ha sido alcanzada por lo divino. He comprendido que el fuego celestial no contradice la misericordia, la purifica, la devuelve a su origen. Así como la espada corta para sanar, así el rayo divide para unir de nuevo. El amor de Dios no es débil, es fuego que ilumina lo que el hombre teme mirar. Y cuando ese fuego toca el alma, ya nada vuelve a ser igual. Durante los días siguientes, las oraciones se llenaron de un tono nuevo, más pausado, más sincero, como si la voz de todos hubiera sido tocada por aquel trueno. La multitud miraba al cielo no con temor, sino con respeto, porque el respeto es el primer paso hacia la fe viva. No es miedo, es conciencia de lo sagrado. He visto cómo los peregrinos llegaban y miraban la cúpula con una mezcla de inquietud y ternura. Algunos se persignaban, otros solo se quedaban en silencio, pero todos, sin excepción, sentían algo, porque el alma humana reconoce los signos, incluso cuando la mente los duda. Hay verdades que no se piensan, se sienten. Desde aquel día, el Vaticano guarda en su piedra un recuerdo de fuego, no visible, pero presente. Es la marca de un amor que no teme mostrarse en forma de trueno. Es la huella del cielo sobre la tierra. Y cada vez que el sol cae sobre la cúpula, el brillo parece más intenso, como si dentro de la piedra aún ardiera una chispa invisible. He aprendido que Dios no se comunica solo en los templos ni en las palabras. Se comunica en el temblor del aire, en el resplandor fugaz, en el silencio que queda después. Su presencia es constante, pero a veces necesita una tormenta para recordarnos que sigue aquí. Y así, cuando vuelve a llover sobre Roma, miro al cielo sin temor. Cada trueno es una voz antigua, cada relámpago una bendición disfrazada. Y mientras la luz cruza el horizonte, dejo que el alma se abra, sin defensas, dispuesta a recibir lo que venga, porque en el corazón que acepta el fuego, la fe se vuelve luz, y en esa luz todo, incluso el dolor, encuentra su paz. He sentido que el alma del mundo tiene el mismo ritmo que la tormenta. Se agita, se rompe y después se calma. Cada vez que el cielo vuelve a rugir sobre Roma, algo dentro de mí despierta. Es un eco profundo, un llamado antiguo, como si la tierra recordara que pertenece al cielo. En esos momentos no pienso en el miedo ni en el peligro. Pienso en la verdad desnuda de la existencia. Nada es eterno, salvo el amor que lo sostiene todo. El Vaticano volvió a brillar bajo el relámpago, y muchos lo tomaron como símbolo de castigo. Pero yo no vi castigo, vi presencia, una presencia que no se deja domesticar, que no se encierra en templos ni en palabras. El rayo al tocar la piedra la volvió viva, le devolvió su pulso. Era como si el cielo recordara al hombre que la fe no puede quedarse dormida entre los mármoles, que necesita el temblor para seguir siendo auténtica. He aprendido que el fuego del cielo no viene a herir, sino a abrir los ojos, los corazones, las conciencias. Su luz no destruye, revela,
y lo que revela no siempre es cómodo, porque ver la verdad exige despojarse de lo que uno creía seguro. El resplandor del rayo ilumina también las grietas, y en esas grietas es donde crece la gracia. Durante los días siguientes me quedé observando cómo el cielo parecía más cercano. No era solo impresión, había una claridad distinta, una transparencia en el aire que invitaba al recogimiento. Roma, acostumbrada al ruido y al esplendor, respiraba de otro modo. La gente caminaba más despacio. Las conversaciones se volvían más bajas. Era como si todos supieran, en el fondo, que algo sagrado había pasado. He sentido que el rayo es una palabra que no necesita traducción. Es una oración del universo, una plegaria que atraviesa el tiempo. Su sonido no se queda en los oídos, vibra en el pecho. Cuando cayó sobre la cúpula, el mundo entero escuchó, aunque no lo comprendiera. Así habla Dios, no para que entendamos, sino para que recordemos. El fuego descendió, y con él el alma de la ciudad se estremeció. En ese instante, el Vaticano no era solo piedra, era símbolo de lo humano. Y el mensaje era claro: ninguna grandeza es eterna si olvida su origen. La Iglesia, el poder, la historia, todo está llamado a la humildad. Porque la humildad no es debilidad, es transparencia, es dejar que la luz atraviese. He comprendido que el miedo a la tormenta es el mismo miedo a la verdad, porque la verdad no adula, no protege las apariencias. Llega de golpe, ilumina lo oculto y deja al descubierto lo que somos. Pero después del relámpago, siempre viene la lluvia, y la lluvia limpia. La verdad también puede doler, pero cura. Recuerdo haber salido al amanecer después de la tormenta. La ciudad estaba mojada, los pájaros regresaban a sus cantos. El cielo, cansado, mostraba un azul que no se veía desde hacía tiempo. Y allí, entre los restos de la noche, porque preferimos la luz mansa, la que no perturba. Pero Dios no es siempre manso. También es fuego, también es viento, también es sacudida. Y sin embargo, su propósito nunca cambia: hacernos nuevos. Esa noche, después del resplandor, me quedé de pie frente a la ventana abierta. El aire olía a metal y a tierra viva. Miré el cielo y una extraña calma me envolvió. Comprendí que la fe no necesita explicaciones, necesita entrega. Creer no es entender el porqué de los rayos, sino confiar en quien los permite. He sentido que el Vaticano, tocado por el cielo, se volvió más humano y más divino al mismo tiempo. La piedra no perdió su firmeza, pero ganó humildad. Su grandeza ya no estaba en el brillo del mármol, sino en su vulnerabilidad. Esa es la paradoja de la fe. Lo que se deja herir se vuelve más fuerte. Desde aquel día, cada trueno que retumba en la distancia me recuerda la misma enseñanza. Nada está fuera del amor de Dios, ni siquiera la tormenta. Su poder no se opone a la ternura, la incluye. El fuego y la misericordia no son enemigos, son dos rostros del mismo misterio. He comprendido que el alma del creyente debe parecerse al cielo, abierta, imprevisible, capaz de contener luz y oscuridad al mismo tiempo, porque sólo así puede reflejar a su Creador. La fe que no tiembla se vuelve piedra muerta. La fe que se deja sacudir, en cambio, respira. Al caer la noche, Roma volvió a llenarse de silencio. Las luces de la ciudad temblaban sobre los charcos. En ese reflejo vi un recordatorio. El rayo pasa, pero deja su luz en lo que toca. Y lo que fue tocado por la luz nunca vuelve a ser el mismo. He aprendido a no pedirle a Dios calma, sino presencia. Prefiero su fuego a su ausencia. Prefiero temblar bajo su mirada que vivir tranquilo sin ella. Porque incluso cuando el cielo ruge, su amor no se aleja. El rayo cae, la lluvia limpia, y al final, en lo más profundo, el alma encuentra paz.
Y mientras el mundo sigue buscando explicaciones, yo permanezco aquí, en silencio, mirando el cielo que una vez cayó sobre nosotros. Ya no temo al trueno, lo espero, porque sé que en cada golpe de luz hay una palabra divina que dice, sin pronunciarse, estoy contigo, incluso en el fuego, incluso en la tormenta, incluso en el temblor. He sentido que después del trueno llega una clase de silencio, distinta, más densa, más llena. No es ausencia de sonido, es la respiración de algo que ha sido purificado. Así es también el alma cuando la toca el fuego de Dios. Primero se estremece, luego se calma y al final se vuelve transparente. Desde aquella noche, todo lo que rodea el Vaticano parece más frágil y al mismo tiempo más real. Las piedras parecen vivir, las sombras respiran, la luz no se queda quieta. Es como si la ciudad entera hubiera despertado de un largo sueño. El rayo que cayó no destruyó, sino que abrió una herida sagrada. En esa herida, el alma de la iglesia volvió a latir. He comprendido que los signos del cielo nunca llegan por accidente. Cada chispa, cada vibración, cada sonido tiene su propósito oculto. El hombre intenta descifrarlo con palabras, pero el cielo no se deja encerrar en definiciones. Su lenguaje es otro. Es el lenguaje de la luz, que se ofrece por un instante y luego se retira, dejando dentro de uno una huella imborrable. Desde entonces camino más despacio. Ya no miro las torres ni las bóvedas con orgullo. Las contemplo con gratitud. Porque si Dios las tocó, fue para recordarnos que lo sagrado no está en la altura, sino en la profundidad. No en el esplendor, sino en el temblor. Cada relámpago que cae es una invitación a descender hacia lo esencial, a soltar el exceso, a volver a lo pequeño. He visto cómo algunos, después del rayo, miraban el cielo con miedo. Y los comprendí. El alma humana teme perder sus seguridades. Pero he aprendido que la verdadera seguridad no está en el control, sino en la entrega. El cielo puede temblar, las paredes pueden crujir, pero el amor de Dios permanece. Esa es la roca que no se quiebra. Esa es la fe que no depende del clima, ni de las señales, ni de los miedos. A veces, mientras contemplo el horizonte desde las ventanas altas, recuerdo que cada trueno es también memoria. Memoria del primer día de la creación, cuando la voz de Dios resonó sobre las aguas y todo comenzó. La misma voz sigue hablando en cada tormenta, llamando a la vida lo que parecía dormido. Cuando el rayo cae, la creación responde, se ilumina por dentro, se reconoce amada. He sentido que el fuego del cielo despierta no solo la piedra, sino también la carne. Hay almas que viven apagadas, sin fuerza, hasta que un rayo invisible las toca. No se ve, pero se siente. Es una chispa interior que enciende la fe de nuevo. A veces ese rayo llega en forma de dolor, de pérdida, de silencio, pero detrás del golpe está la ternura de Dios, que no permite que su criatura se pierda en la rutina. He comprendido que no todo temblor es castigo. Hay temblores que son bendición. Cuando el alma se sacude, el polvo acumulado de los años se desprende. Lo viejo cae, lo nuevo aparece. Así actúa la gracia, no siempre con suavidad, pero siempre con amor. Esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo, pensé en los que estaban lejos, mirando el rayo por las pantallas. Cada uno interpretó lo que vio según su propio corazón. Algunos sintieron temor, otros esperanza, otros nada. Pero el mensaje estaba ahí para todos, como un latido que se expande sin fronteras. El cielo no elige a quién hablarle. Habla a todos. Solo depende del corazón si escucha o no. He visto cómo, después del rayo, la ciudad comenzó a rezar, sin palabras. Los gestos se volvieron más suaves, las miradas más hondas.
Es como si la humanidad recordara por un momento su propia vulnerabilidad. Y en esa vulnerabilidad, la compasión florece. Porque cuando el hombre reconoce que no domina el cielo, aprende a mirar con ternura la tierra. En los días siguientes, el Vaticano amanecía cubierto de una luz diferente, una luz que parecía venir desde dentro de las piedras. Los guardias, los peregrinos, los sacerdotes, todos caminaban más despacio. Algunos tocaban las paredes como si quisieran sentir la electricidad que aún vivía en ellas. Y yo también, al pasar la mano sobre el mármol, sentía el pulso del cielo. He aprendido que no hay muro que no pueda ser tocado por Dios. Ninguna estructura, por firme que parezca, está fuera de su alcance. Y eso, lejos de asustar, consuela. Porque si puede tocar la piedra, también puede tocar el corazón más endurecido. Si el fuego del cielo se atreve con el mármol, también se atreve con el alma del hombre. Desde entonces, cada tormenta me parece una Eucaristía invisible. El cielo se parte, la luz desciende, la tierra la recibe. Es el mismo gesto que se repite desde el principio de los tiempos. El don que baja, el amor que se entrega, y cada vez que eso ocurre, algo en el mundo se renueva, aunque nadie lo note. He sentido que el fuego del rayo dejó una huella invisible también en mis manos. No se ve, pero a veces, al bendecir, siento un leve temblor. Es como si el cielo me recordara su paso, no como advertencia, sino como compañía, y entiendo que la misión de quien cree no es evitar los rayos, sino ayudar a otros a ver su luz sin miedo. A veces, cuando la noche se hace más oscura, escucho el rumor del viento entre las columnas y pienso que el espíritu aún ronda por aquí. Se desliza entre los corredores, toca los altares, se sienta junto a los cansados. No hace ruido, pero su presencia es real, la misma que aquella noche cruzó el cielo como una espada de luz. He comprendido que la verdadera fe no se mide en la calma, sino en el temblor aceptado, que creer no es esperar que nada caiga, sino confiar incluso cuando todo tiembla. El rayo, en su fulgor, me enseñó a no temer lo imprevisible, porque en lo imprevisible habita Dios. Y así, cada vez que los cielos se oscurecen, miro hacia arriba y dejo que la luz me encuentre, aunque duela, porque sé que detrás del trueno, detrás del fuego, detrás del silencio que le sigue, hay una voz que nunca se apaga, una voz que no amenaza, que no exige, que simplemente dice: estoy aquí, contigo, también bajo la tormenta, también en el temblor, también en el fuego que renueva lo que ama. He sentido que, después de todo, el fuego del cielo no vino a asustar, sino a recordarnos lo que somos, polvo que brilla por un instante en las manos de Dios. Desde aquella noche, cada vez que el cielo murmura sobre Roma, mi corazón se inclina, no por temor, sino por gratitud, porque aprendí que la presencia divina no siempre llega en forma de consuelo, a veces llega en forma de estremecimiento. He comprendido que el rayo fue un signo, no de castigo, sino de cercanía, como una palabra que el cielo pronuncia cuando la tierra se olvida de escuchar. Cayó sobre la piedra más visible del mundo, pero su verdadera caída fue en lo invisible, en el alma de todos los que aún buscan a Dios entre los truenos. Desde entonces, cada tormenta es una oración abierta, un diálogo que no necesita palabras. Cuando el fuego tocó la cúpula, no la quemó, la despertó. Así también el alma humana no se pierde cuando la toca la prueba, se purifica. El rayo no vino a destruir la fe, sino a devolverle su origen. La fe nacida del temblor, la que se sostiene no por certezas, sino por amor. He sentido ese amor más fuerte que el miedo, más profundo que la oscuridad, más verdadero que la calma.
He caminado muchas veces bajo el mismo cielo que una vez rugió con fuerza, y en cada paso he comprendido un poco más. Dios no se muestra solo en lo que nos consuela, también se revela en lo que nos despoja, en la tormenta, en la sacudida, en el fuego que no deja piedra sin tocar. Allí, donde parece que todo se desordena, Él construye de nuevo. El Vaticano, después de la tormenta, se volvió más silencioso. No de vacío, sino de presencia. El aire tiene un peso distinto, como si el espíritu hubiera decidido quedarse un poco más. He visto peregrinos entrar con pasos lentos, con los ojos llenos de luz. Nadie habla demasiado, solo se respira. Es el respiro de lo sagrado, ese que no necesita explicación. He aprendido que la verdadera fuerza de la Iglesia no está en su piedra, sino en su capacidad de ser herida. Solo lo que puede ser herido puede amar, y solo lo que ama puede sostener al mundo. El rayo no vino a humillar la grandeza de Roma, vino a devolverle su humanidad, a recordarle que su poder es servir, su misión es acompañar, su gloria es perdonar. A veces, por la noche, vuelvo a mirar hacia el cielo desde la ventana del Palacio Apostólico. El horizonte se cubre de sombras y entre las sombras veo destellos lejanos. Tal vez sea otra tormenta que se forma. No la temo. En cada chispa reconozco un gesto del mismo Dios que un día me enseñó que incluso el fuego obedece a su amor. He sentido que el alma del mundo necesita de esos momentos para despertar. Cuando todo parece estable, el hombre se adormece, pero basta un rayo, un temblor, una voz en el viento, para que recuerde su pequeñez, y en esa pequeñez vuelve a abrir los ojos hacia el cielo. Allí comienza de nuevo la oración, no la de los labios, sino la del corazón. Recuerdo el olor de la lluvia cayendo sobre las piedras sagradas. Ese aroma a tierra mojada es el mismo que había en Galilea, el mismo que respiró Cristo en sus días de silencio. Nada ha cambiado tanto como creemos. El mismo Dios que habló entre relámpagos sigue hablándonos hoy, aunque a veces no queramos escucharlo. Su palabra no envejece, solo cambia de forma. He comprendido que lo divino se expresa en todos los lenguajes, en la brisa y en el trueno, en la calma y en la sacudida, y que cada vez que el cielo cae sobre la tierra, no es para separarse de ella, sino para abrazarla. Dios no castiga desde arriba, desciende, toca, transforma. En ese descenso está su misericordia. La ciudad de Roma, bañada por la lluvia, parecía recién creada. Los muros, el aire, las estatuas, todo respiraba una inocencia nueva. Y dentro de mí algo también se renovaba. He sentido que la fe, cuando es verdadera, se parece al amanecer después de la tormenta. No es ruido ni esplendor, es un silencio lleno de vida. Algunos me han preguntado si aquel rayo cambió mi manera de creer. No cambió mi fe, pero la volvió más humilde. Aprendí que la fe no es un refugio contra el miedo, es un lugar donde el miedo se transforma en confianza. El rayo me enseñó que Dios no está lejos de lo que tiembla. Está dentro del temblor, sosteniendo lo que parece romperse. He pensado muchas veces en el significado del fuego, en su capacidad de destruir y al mismo tiempo de alumbrar. Tal vez la humanidad necesita de ese fuego para no olvidar su destino, porque el hombre fue hecho de polvo y soplo, pero su alma lleva dentro una chispa que proviene del mismo cielo. El rayo en su violencia nos recuerda ese origen. Desde entonces, cada oración que pronuncio lleva un poco de aquella luz. No es una oración tranquila, es una oración viva, arde, atraviesa, purifica. A veces me sorprendo en silencio, dejando que esa luz haga su trabajo dentro de mí. No tengo que entenderla, solo dejarla ser.
He comprendido que el amor de Dios es como el relámpago, rápido, absoluto, total. No pide permiso, no espera el momento adecuado. Simplemente cae donde hay oscuridad y la convierte en día. Así actúa la gracia, entra donde ya no esperábamos nada y lo llena todo de sentido. Cuando pienso en el Vaticano bajo ataque, ya no imagino un peligro, imagino un renacimiento, un llamado del cielo a mirar de nuevo, a vivir de otro modo, a confiar más en la presencia que en las estructuras, porque lo eterno no se construye con piedra, sino con alma. Y así, mientras la noche avanza, cierro los ojos y dejo que la memoria del fuego se disuelva en paz. Escucho el murmullo lejano del viento sobre la ciudad. No hay miedo, solo gratitud. El cielo ha hablado y la tierra ha respondido con silencio. Un silencio lleno de vida, de fe, de promesa. He sentido que el alma del Vaticano, tocada por el rayo, se ha vuelto más ligera, y en ese peso leve, casi imperceptible, habita el consuelo, porque lo que fue tocado por el fuego del amor ya no puede temer. Permanece abierto, disponible, luminoso. La tormenta pasó, pero su luz quedó suspendida sobre nosotros, y mientras esa luz exista, la fe seguirá viva, porque el cielo, al caer sobre la tierra, no quiso asustarla, quiso abrazarla, quiso decirle, con su propio lenguaje de fuego y silencio, que el amor de Dios no cae para destruir, sino para quedarse. Y en ese quedarse, todo lo que fue piedra se vuelve carne, todo lo que fue temor se vuelve oración, y todo lo que fue oscuridad se vuelve claridad. El rayo se ha ido, pero su luz continúa ardiendo, calladamente, dentro del alma del mundo. Allí donde Dios, sin pronunciar palabra, sigue diciendo, estoy aquí y nunca me iré.